Estamos de regreso, esta es la mañana con Dari. Son las 8:34 minutos. Y antes de hacer el contacto con Valentín Medrano, yo quiero aprovechar para hacer un llamado al director de la DIDA, a nuestro buen amigo Elías Báez, que estuvo con nosotros hace unos días. Y es para que en esa cruzada que él lleva, aprovechemos y que las clínicas privadas y las aseguradoras flexibilicen sus procesos de aprobación de procedimientos y sobre todo el proceso también para las de altas. Que las clínicas entiendan el proceso que vive la República Dominicana, que pongamos un poquito de lado ese tema pecuniario, ese tema empresarial, y nos coloquemos del lado de la humanidad, del lado de ese temor a Dios que debemos tener todos, y que a través de la DIDA se pueda verificar que ningún dominicano que esté prestando asistencia, que esté recibiendo asistencia médica en un centro de salud privado, pierda la vida porque hay algún procedimiento que no se agotó, porque hay alguna autorización que no se logró, porque hay un procedimiento que requiere que no se pierda una vida por esos procedimientos engorrosos de aprobación que tienen las aseguradoras. Yo creo que es un momento importante para que la DIDA lleve a cabo ese procedimiento. Tenemos a través de la vía telefónica a nuestro asesor en materia jurídica, el abogado Valentín Medrano, para con él conversar en torno a la dinámica jurídica que envuelve esta situación y que obviamente descartar todos este tipo de especulación y hablar esta llamada desde el punto de vista del jurista. Del derecho. Estamos tratando de hacer contacto con Valentín. La llamada se cayó, hay que llamarla de nuevo. Se cayó, lo escuché cuando contestó la grabadora. Estamos tratando de hacer contacto con Valentín Medrano. Estás en vivo, sí. Sí, para conversar con él. Para conocer qué tipo de casos, si puede ser penal, si puede ser civil, si hay que realizar una investigación, si no se debe realizar una investigación, todo eso sería bueno que Ahí tenemos a Valentín. que lo Bienvenido, Valentín, a la mañana con Dari. Hola, Buenos días. Valentín. Buenos días. Un honor estar aquí con ustedes, compungido, consternado, dolido, entristecido. Es la tónica de nuestros días. Así es. Una tragedia que a todos nos ha tocado de forma directa o indirecta, y con una dimensión y una expansividad en términos emocionales afectadores que solo nosotros sabemos. Creo que todos los dominicanos estamos a la una en este dolor, estamos dolidos. Me gustó mucho esa reflexión que hacía Dari antes de nosotros entrar. Yo le estaba escuchando, y es momento de ser humano primero, de anteponer nuestra humanidad, de ponernos por así decirlo, de una forma en sintonía con el dolor de los que han sufrido pérdidas directas, Así es. y aquellos que se encuentran todavía luchando, porque salir vivo de ese lugar no es la solución final a nuestros problemas hasta que no seamos dados de alta con absoluta salud recobrada. Entonces, hay que ser empáticos. Es el momento de ser cada vez más empáticos con los dominicanos. Yo estoy aquí a la disposición de ustedes, de lo que ustedes necesiten, como siempre. Quiero establecerle que es un momento también de expresarle mi afecto, mi cariño, porque muchas de esas personas que estaban ahí tenían contemplado, quizás en pausa, manifestar su cariño, sus emociones, su amor por las personas que sentían, y esa tragedia no se lo permitió. Así es. Así es. Así que aprovecho para externarles a ustedes mi aprecio, mi cariño, mi amor, porque esta tragedia tiene que mejorarnos, tiene que hacernos mejores seres humanos. Así es. Yo decía más temprano, Valentín, que una de las, probablemente dentro de la desgracia, la satisfacción que debemos sentir
obviamente sin ser, es que los que estaban ahí perdieron la vida siendo felices. Sí, sí. En sí. un momento de felicidad, en un momento de alegría, celebrando la vida, celebrando el amor, compartiendo con seres queridos. Y yo creo que no hay mejor manera de tener los últimos días que alrededor, en torno a tus seres queridos. Mira, Dari, cuando uno analiza este tipo de problemática, casi siempre lo hace sobre la base de lo que ya existe, Sí. como herramienta para pasarlo por tamices como la jurídica, como la sísmica. Tú hablarás de ingeniería, cálculo de estructuras de materiales, y se abre, se expande, se apertura una serie de hipótesis, pero este asunto hay que ver cómo se va a desarrollar, porque esto puede ser catastrófico incluso para sectores económicos. Sí, sí. Esto puede expandirse de una forma tal y tener repercusiones. Imagínate en el mundo del entretenimiento. Sí. Sí, claro, porque tú vas a generar un precedente del entretenimiento, vas a generar un antes y un después en el entretenimiento en República Dominicana. Esto puede modificarle. Sí, modificar el hábito de entretenerse al dominicano. No va, a partir de hoy Siempre no va a estar pensando. no va a ser lo mismo. No es lo mismo. Yo anoche dormía y que si no dormía, yo de noche estaba en la cama y pensaba que tenía mi techo encima. Sí. Es decir, yo no estuve ahí y tenía esa sensación de la oscuridad. Yo pensaba, wow, estoy bajo los escombros, como cualquiera de esos dominicanos que pasaron esos terribles momentos. Entonces, es algo inenarrable. Mira, entonces todo va a ser distinto. Dominicana no he vivido cosas igual. Así es. Creo que es la primera vez focalizado en un mismo lugar, en un mismo punto geográfico, donde nosotros tenemos una desgracia de ese nivel. Por ejemplo, el COVID se llevó la vida de 4,000 y tantos dominicanos, pero durante una época más o menos prolongada y expandidos todos por el territorio nacional, en un mismo punto geográfico, salvo la pérdida que tuvimos de dominicanos en un accidente aéreo, pero que no se produjo en territorio dominicano. Sí. No habíamos tenido, creo que yo sepa, una situación focalizada en un mismo punto específico geográfico de tantas pérdidas humanas. Y es doloroso. Y como decía ayer, mira, de las pocas veces que yo hago causa común con lo dicho por David Ortiz, él es muchachoso, me encanta él, pero es muchachoso. Sí. Yo hacía causa común con cada una de las palabras al momento que la abordaron. Me pareció genial. Y dice, al final, oye, Dios nos está mandando un mensaje. Sí. Vamos a poner atención, que Dios nos está mandando un mensaje. Dios nos está enviando señales en cambio de hábitos, en cambio de situaciones, en cambio del comportamiento, el comportamiento en sentido general. Vi un padre clamar porque su hijo resultó vivo, pero al momento en que lo llevaban a asistencia médica murió aparentemente en el camino, y él decía, mi hijo murió por los tapones. Y nosotros debemos reflexionar mucho sin tratar de sacar partido político, que casi siempre se hace, o beneficio en términos de hacerse uno más popular o de llamar a los denominados likes. Así es. Yo creo, ¿sí? Valentín, sí. Eduarda, por aquí te he estado escuchando atentamente, sí. Pero yo creo que, y ahora que tú lo mencionas, yo creo que los políticos dominicanos se han comportado, han respetado a la altura. O sea, pienso que ha habido mucha mesura. Ha habido comedimiento, sí, ciertamente. Sí, pero hay cositas, porque siempre hay como, vamos a decir, metamensajes. Metamensajes. Por ejemplo, el periódico Hoy tituló ayer una noticia que a mí me pareció inadecuada. En su último aliento, la gobernadora de Montecristi lo usó para alertar al presidente sobre la desgracia que ocurrió. Escúchame, si se produjo una llamada entre ella y el presidente, nada más lo conocen ellos.
No, en ese caso, Valentín, la primera dama fue quien divulgó la información al periódico Hoy, se lo dijo en una entrevista. Pero está mal, porque al final de cuentas, ¿tú crees que eso no tiene un metamensaje? Piénsalo bien. Sí. Piénsalo. Eso tiene su metamensaje y eso no hay necesidad de hacer eso. Esto es un momento de dolor, esto es un momento de tristeza. La gente está enterrando a sus familiares, está velando. El país es un deudo completo, somos los deudos de esos finados, todos, ¿entiendes? Entonces hay que tener más prudencia, mucho más que la que nosotros usualmente exigimos en la clase política y en el ser humano en términos general, porque las redes sociales se ceban también con posiciones, informaciones, trastoques de las noticias. Señores, recuerden, desde que comenzó, y yo lo digo por las enseñanzas que tenemos que aplicar a partir de ahora, nosotros no tenemos una buena política de comunicación a nivel de emergencia. No. Nosotros, Valentín, sí. Ahí me surge una duda y perdón, pero precisamente en la mañana yo mostraba mi indignación porque las fotos de Ruby Pérez andan circulando junto a otras fotos de otros fallecidos que no conozco y videos. No tuvimos la capacidad de acordonar lo suficientemente bien el área. Pero tengo digamos, el disgusto, Valentín, y lo voy a expresar tácitamente, de que con Reinaldo Pared Pérez pasó lo mismo, con Juancito pasó lo mismo, pero con don Orlando se fue muy cuidadoso. Y las fotos que andan circulando de Ruby, al parecer, fueron tomadas por las autoridades. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la capacidad que tienen nuestras autoridades de preservar la intimidad de los familiares de cualquier persona? Porque ver a su ser querido en esas condiciones, si es impactante para uno, yo me imagino para ellos. No, y lo que se comenta también a nivel de redes sociales, que no he visto que ninguna autoridad ha salido al frente a eso, es que las primeras autoridades que llegaron fueron a macutear. A macutear. Sí. Yo le voy a decir una cosa, mire, yo ahí ni siquiera quiero opinar mucho. Sí. Primero porque a mí en un momento catastrófico como ese, lo menos que me interesa es lo material. Sí. ¿Entiendes? Ahora, si tú te pusiste como autoridad llamada a tratar de salvar vidas, a preservar vidas, a anteponer ese tipo de comportamiento, oye, tú eres deleznable. Pero a mí no me importa lo material en un momento como este, señores. Estamos hablando de pérdidas multimillonarias, las de ahí. Sí. Pero en vida es incontable. Así es. Eso no tiene precio ni valor, no es forma. Y las personas, la característica de las personas, nos dio a todos. Dios, en su mensaje, puso equitativamente a ricos y pobres ahí. Sí. Hay gente con mucho dinero y hay gente que fue a trabajar ese día. Así, a ganarse el pan de cada día. A ganarse el pan de cada día. Así es. Como los músicos que acompañan a Ruby Pérez. Sí, y los mozos, los de seguridad. Los de seguridad, sí. Los conserjes, el bartender, la doña que limpia, es decir, ese personal. La doña que limpia, el bartender, tenían una comunidad de vida, una asociación familiar. El que haya sobrevivido de ello perdió a sus hermanos ahí. Sí. Es así. Y tanta gente noble, tanta gente buena, porque por lo menos a las personas que yo conocía de forma directa, eran personas ejemplares. Entre ellos Ruby Pérez, con quien yo en algún momento trabé algún tipo de relación por ser muy amigo de sus hermanos. Entonces, esto es un asunto que acogota, que doblega el alma. Pero también nos interesa saber, para que les sirva de advertencia a esos desaprensivos, si hay consecuencias judiciales para aquellos que publicaron sin comedimiento esas fotografías. Hay una intentona de hacer un proyecto de ley para regular eso, pero la situación es un poquito difícil. ¿Sabes por qué? Porque antes tú no estabas nacida, o si estabas muy pequeño, estaba centralizado todo el mundo de la información y la comunicación, muy centralizado. Pero ahora cualquiera es un periodista, cualquiera es un canal, cualquiera es una vía. En todo caso, tiene que ser por parte
es la misma persona o el mismo medio, el que de forma consciente actúe de forma responsable y entienda que el pesar y el dolor de esta persona se recrudece y se revive con este tipo de imágenes. Pero, Valentín, en el caso Sí. de estas fotos que son tomadas por las autoridades, porque la de Ruby está tomada y se ve dentro de un perímetro en dentro que de un nadie más que perímetro autoridad tiene acceso. cerrado, eso se ve. Sí, pero ¿cuál autoridad? Porque ese es el problema. Ahí había muchas autoridades alrededor de esa zona. Entonces, tú no puedes tan fácilmente focalizar, individualizar la responsabilidad de la persona que lo haya hecho. Y de hecho, hay un problema más grave, que se llama la legalidad de la infracción. El principio de legalidad para tú poder a una persona sancionarla. Si tú no tienes eso previsto como una falta, si tú no lo tienes legalizado como un delito, supongamos, ¿verdad? Tú no lo puedes aplicar, porque no hay pena sin un delito previo establecido por una norma. Tú tienes que definir el delito primero en la norma, y en la norma establecer cuál es la causalidad, la consecuencia, la fenomenología en términos de aplicación de la norma, es decir, los efectos que has de sufrir. Yo escuché al defensor del pueblo hablar sobre la ley 192-19 que prohíbe la publicación de imágenes de fallecidos. Sí, pero ¿y a quién han condenado con eso? Bueno, tenemos que hacer ley con alguien. Mira, ahora mismo lo que hay que hacer es conciencia. Me luce. Porque si tú te fijas, todo el mundo necesita un culpable. ¿Tú te has fijado en eso, no? Sí, que nosotros, ante una desgracia, queremos que alguien pague. queremos sangre. Pero queremos sangre. Pero tal vez sea eso justamente lo que el mensaje divino que está atrás del telón, el metamensaje. Y que auspiciemos estadios situacionales de preservar y manifestar amor, que aquel que nos ha conducido por los últimos tiempos, que es de priorizar en el odio. Porque el odio es el que nos lleva a nosotros sentir venganza, la necesidad de venganza. No, queremos nosotros que alguien pague, que haya un culpable, y a veces no lo hay. En el derecho, por ejemplo, de tránsito, que Gary conoce mucho más que yo, lo que tiene que ver con el derecho vial, porque él fue copartícipe de muchísimas de las cosas buenas que se hicieron en ese sector, y le falta, aún por dar. En ese sector hay un eximente de responsabilidad penal que se llama la responsabilidad exclusiva de la víctima. Porque la víctima hizo todo para que se pudiera producir, por ejemplo, el atropellamiento o la colisión. Pero, a pesar de todo, los familiares de la víctima, que vieron que fue una persona que de forma introspectiva, por ejemplo, se metió en la vía y ese carro no pudo hacer absolutamente nada para evitar la colisión, el choque, en ese caso, y tal vez la pérdida de la vida, pero lo ve y se ve en un video, como quiera, supongamos, ¿verdad? Tienen todas las pruebas, pero ellos necesitan seguir persiguiendo para mitigar el dolor, y eso es incorrecto, porque si hay inimputabilidad, no responsabilidad de parte de una persona, nosotros tenemos que acogernos que eso es lo correcto, es lo divino, es lo que de lo donde debemos partir, porque en derecho también, en lo que yo practico como carrera, se presume la buena fe, y la mala fe hay que probar. Valentín, en términos jurídicos, ¿qué pudiera enfrentar nuestros amigos, para el cual aprovecho y estoy seguro que tú te haces parte de estas palabras? Nos ponemos de parte de nuestros amigos de Yesset, nuestro amigo Antonio Espaillat, y entendemos el terrible momento por el que está pasando esa familia. Es un dolor doble, una pérdida generalizada, y que a través de un mensaje se pudimos observar la contundencia de sus palabras, y que ese lenguaje no verbal describe ciertamente por el momento que está pasando. Pero ¿qué se pudiera prever de aquí en adelante en términos jurídicos para nuestra familia de Yesset? Mira,
Hay situaciones primero que tienen que bueno, déjame ser causa común con lo que dijiste en principio, porque tu introito mueve a que nosotros también nos mantengamos en esa misma línea comunicacional. Siempre, yo no puedo decir que soy amigo de Antonio Payá. Yo duré 4 años aproximadamente en una de sus emisoras, haciendo un programa diario, y yo lo vi 2 veces. No interactuamos, no hablamos, nos presentamos, nunca me ha llamado por teléfono, yo nunca lo he llamado por teléfono, él nunca ha ido a mi casa, yo nunca he ido a la suya, no nos hemos sentado a tomar un café. Entonces, lo que yo soy un admirador de su trabajo, Sí. pero no puedo llamarme amigo, porque usted tiene que, ¿tú entiendes? Sí, sí, entiendo. Ver las cosas como son. Sí. Pero yo sí sé que él es una gran víctima también de todo esto. Y es una persona que ha perdido familiares, porque familia no es aquella que consanguíneamente vino al mundo a través de abuelos comunes, por ejemplo. Eso no es familia. Familia es más que eso. Familia, por ejemplo, Dari y yo somos familia. Así es. Porque hay un sentimiento en ese sentido. Hay toda una unión de situaciones y emociones, de sentimientos. Hay una reciprocidad. Que nos hacen ser familia, pero familia escogida, no familia consanguínea. Entonces, uno de los más grandes amigos de ese señor, tal vez 30 años de amistad, que se sentaban todos los días en esa misma mesa todos los lunes, murió. Sí. Si el señor Antonio Espaillat no hubiese estado en el país, fuera uno de los que estuvieran siendo contados entre los fallecidos. Así porque es. su mesa, la que él siempre ocupó, según Así la información que yo siempre he tenido, no desde ahora, de este acontecimiento trágico y luctuoso, esa mesa no quedó nadie vivo. Y él hubiese estado ahí, muy probablemente. Así es. Entonces, las pérdidas, como dice, y las consecuencias jurídicas. Empecemos por las pérdidas. Ya Yeser no existe, ni existirá. No existe y no existirá. Pérdidas millonarias, cientos de millones. En principio, la pérdida en términos materiales. En términos humanos, ese señor perdió un hermano. Su hermana sobrevivió, como dicen en el burgo, a Chepita. Sí. Su prima y su hermana estarán heridas. Él está herido. Su cuñado. Pero él está herido. Su cuñado apenas ayer está en cuidados intensivos y salió de una operación muy riesgosa. Entonces, perdió un fondo de comercio, de un medio de producción. Pero yo estoy seguro que eso a él, como humano, es lo que menos le importa. Las consecuencias jurídicas, mira, el artículo 1384, a espera, claro está, de los informes de las autoridades, informes oficiales de las causas del siniestro, porque eso es lo que le da al final la característica, la fisionomía jurídica y por vía de consecuencia define el ámbito del derecho que tenga que necesariamente incluir o al que se acuda desde el punto de vista procesal. Pero si todo resulta ser como hasta ahora nosotros tenemos y sin usar ningún tipo de conjeturas al respecto, digamos que lo que ocurrió fue que hubo un desplome, porque eso se fue afectando de mucha manera en el tiempo y que no haya, por ejemplo, negligencias, que eso ya lo va a determinar, yo digo, la investigación, que es obligatoria en este caso. Bueno, así es. Entonces, si no hay nada en ese sentido, y no vamos nosotros a conjeturar con respecto a eso, estableciendo la posibilidad de cuasi delitos y cosas así, lo que hay es la proscripción, que no es tal, sino porque se encuentra en el derecho civil, del artículo 1584. Se ajusta a la definición. ¿Qué dice ese artículo? 1584 del Código Civil, que todo aquel que ocasiona un daño con su acción, ¿verdad?, con su inacción, o por la cosa inanimada por la que tenga que responder,
¿Qué es un edificio? Una cosa inanimada, no se mueve. Así es. Valentín, por un tema de tiempo, no Sí. tenemos que ir, salir, pero Sí, entiendo. yo creo que es suficiente, basta la explicación. Más adelante ampliaremos más sobre a medida que se vaya desarrollando el tema y te agradecemos siempre a la disposición a conversar con nosotros. Entiendo, y muchas gracias a ti, Daria, a tu equipo. Y finalmente yo les reitero que se les quiere mucho. Gracias, igual eso es recíproco. Okay. Señores, nos vemos mañana. Mañana es viernes, gracias por la audiencia. Mañana tendremos un programa de viernes, obviamente no con la alegría acostumbrada de los viernes, sino manteniendo ese sentimiento que embarga a todo el pueblo dominicano. Gracias por la audiencia.